Y seguimos grabando un poquito más. Vamos a estar una horita más, yo creo, ¿vale? Y ya me voy a dormir, que mañana quería hacer cosas. Y si me lío aquí, ya mañana no hago cosas. Porque soy como los catalanes que hacen cosas. ¡Ay, los palomos! Los perdigones. ¡Mari, bonica! ¿Cómo estás? Qué pena que... Me da lo maltratado que fue. Sí, ha sido exitoso y para mí... Yo te digo que para mí el Cyberpunk me gustó mucho. Si no hubiese sido por el... Porque en su momento... Ahí va, ahí va, ahí va. No, mierda, mierda. Ya la he liado. Se me bugueó en una quest que me hacía prácticamente imposible seguir avanzando. Y dije, mira, vamos a dejarlo y ya lo jugaremos luego. Entonces lo pillaré la expansión nueva, la que sale Idris Elba. Ahí va, y que me he vuelto a caer, ¿eh? ¿Hay alguien más gilipollas que yo en este juego? Yo creo que no. O sea, está clarísimo de que no hay nadie más tonto que yo en este juego. Que me he caído 2 veces por donde tendría que tirar la pelotica. Sí, la verdad es que me hace ilusión porque ya, bueno, ya sabéis que yo soy bastante fan de los Assassin's Creed. Nada, se me ha reseteado la pelota encima. Se me ha reseteado la pelotica. Yo soy bastante fan de los Assassin's Creed y de muchos juegos de Ubisoft. Aunque no sea muy fan de ciertas prácticas que tienen. Vale, ahora sí que cae la pelotica, ¿no? ¡Ole! Ahora sí. ¡Hola, Parasitro, el bonico! Sobre todo en PlayStation. En PC funcionaba... A ver, yo... La experiencia que mejor tuve de Cyberpunk, en cuanto a problemas, bugs y demás, sin duda fue en Stadia. En Stadia fue donde mejor me iba. En PC, incluso con una 2070 que tenía en su momento, me iba a veces regulinchis. Pero las historias, es que me moló mucho, tío, cómo estaba enfocado el juego. Vale, aquí tenemos gente, ¿eh? Y el combate, en cuanto empiezas a pillar habilidades chungas, este juego mola bastante, ¿eh? Para tomar por culo. ¡Home round! He hecho un home round con esa mujer, ¿eh?
Revelio. Anyone looking for troubles found it. No los perdigones. Revelio. Aloha Mora. Vale, podemos liberar a los sapetes. Esto, por ejemplo, lo de la lojomora, que los 3 niveles sea exactamente lo mismo, me parece también un poco raro. Y se hace cansino al final. Sois libres. Escapad, sois libres. Revelio. Algo me ha vibrado por aquí. Revelio. Joder. Por ahí es que habíamos hecho antes esto. Aquí habíamos venido con una quest con esta muchacha. Vale. Pero bien así, claro. A mí Cyberpunk me gusta más The Witcher que Cyberpunk, las cosas como son. Y me parece mejor juego de Witcher que Cyberpunk. Porque como shooter, Revelio. no sé, de todas formas, claro, también había mucha gente que no sabía lo que... Yo creo que empezó a jugar al Cyberpunk sin saber qué es lo que se iba a encontrar con el Cyberpunk. Pensando que sería otro Witcher. Cuando claramente pues eso era un shooter, no... Un shooter RPG. Pero era un shooter al fin y al cabo. Y la parte de shooter del juego, pues... A ver, las cosas como son. Le faltaba pulido al Cyberpunk. Siendo un juegazo como era, porque era un juegazo, le faltaba pulido desde mi punto de vista. Vale, esto no se rompe. Revelio. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí hay algo, ¿eh? Ah, vale. Lo podemos coger desde aquí. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Uy. Revelio. Vale.
Vale, pero tendríamos que entrar por ahí arriba. Ah, paso, es que paso de esto. No, por un cofre. Espero que no sea importante. Lo voy a hacer. ¡Ay! ¿Sabéis qué pasa? Ah, no puedo entrar por aquí. Que como sea lo que necesito. Que necesitamos el cunfringo, pero en tocho. No, Cyberpunk en Stadia, claro, a mí me fue de lujo. Me funcionaba genial. Accio. Wingardium Leviosa. A mí, ¿qué tal está Parasitrol bonico? Parasitrol borracho, que diría Talim. Claro, y ahora lo que tenemos que hacer es... Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Accio. A ver. ¿Puedo traerlo aquí o no? Ah, bueno, si no, no lo necesito. Me cago en 10 y yo intentándolo. Me cago en mi vida. A ver. Pues nada, era una mierda como un piano lo que me han dado. Yo pensando que era... Digo, a ver, no vaya a ser que sea alguna mejora de estas tochas. Vale, vamos a coger eso. Pero no. No era. Claro, es que además hubo una promoción en Stadia. Mira, un puchuchu. En Stadia hubo una promoción que si te comprabas el Cyberpunk te regalaban el mando de Stadia y un Chromecast. Revelio. Ya que le he dado el caricia al gato. Venga, Tadik, Bonico, muchísimas gracias por pasar por aquí. Que descanses y muchísimas gracias de nuevo por dejar la raid. De verdad, muchísimas gracias. Oye, creo que hemos conseguido el challenge de esto. ¿Puede ser? Este. Ah, no, nos faltan 6 más. Se nota que este juego es eso. Es para tipo coleccionistas, ¿no? Que les gusta ser y completacionistas. Que te gusta ir encontrando todo. Vamos a hacer el Infamous Foe ese. Nos falta un Infamous Foe y nos llevamos eso. A ver. Wow.
This place has seen better days. Infamous Second Son. Vale, vamos a por ese. Y después ya vemos a qué le zurrimos. Adiós. ¿Hay un Durbog encima del otro? Vale, ahora sí, ¿no? Vale, y solo nos falta... ¿Usted es una máscara también? Son máscaras las tres. ¿Y más baratas? No. Más caras. Hostia, y lo que decía Lady de que, por ejemplo, en el... A ver. Vale, esta es la de Poppy. Poppy. Vale, podríamos hacer esto. Y la de Poppy. Lo que decía Lady de... ya no sé, iba a decir algo. Ah, sí, lo de subir de nivel. Por ejemplo, cogiendo páginas. Yo he subido muchísimos niveles. Solo cogiendo páginas. O sea, no es en plan de... ¡Hala, vamos a...! No, es que solo cogiendo páginas ya subir de nivel un huevo. What do you have in store for me this time? Ok, Dalki, que descanse bonita. Y ya te digo, si tienes cualquier duda y hay algo en mi mano, con esas cosas me dices que lo que pueda yo ayudarte, siempre sabrás que aquí estaré, aquí estaré. Me vaya mal o vaya bien, siempre sabrás que aquí estaré, aquí estaré. Confringo. Revelio. ¿Dónde estaba el otro? ¿Dónde estaba el otro? Teníamos 1, 2 y 3. Confringo. These Merlin trials won't get the best of me. Ahí está. Pues tú también descansas, Zalagar, bonica. Que descansas, que esté genial. O sea, que te vaya genial y que tengáis un finde maravilloso. Infamous segunda escoba. ¿A qué juego? ¿A qué juego dices, Mar? Haces cosas por hacer, exacto. Al Flame Keeper. Ah, sí, sí, lo he visto el Flame Keeper. Se lo vi el otro día a Moncho jugar. Revelio. Se lo vi el otro día a Moncho. Tiene un aire también al Don't Starve. No tenía mala pinta. I can do this. I
can do this. They will want to help. Ok, Lady. ¿A cenar ahora? Madre Is mía. this where we're meeting the Y centauros? luego a leer, pues que se dé Well, genial, we don't Bonico. Muchas exactly gracias por know pasaros they're por aquí, de coming, verdad. so Un it's besazo less of enorme a para Lady y meeting para and more abuela. of a Bonicos. surprise, I Que tengáis un suppose. fantástico fin de también y muchas gracias por la compañía, de verdad. I'm not sure about this. I can't imagine they're We don't have a choice. If we... Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that... I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. Speaking of secrets, I do want to tell you why Victor Rookwood's after me. He's working with Ranrock, and Ranrock's after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig's asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps explain a bit about what we saw back at Horntail Hall. Of course, I'll guard your secret as if it were my own. Even the We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us. Yes, of course. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be... Ya nos la han liado. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continues to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Hostia, qué guapo, tío. ¿Ves? Estas misiones sí que molan mucho. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. Gracias por el follow, Mariette. Muchísimas gracias. Joder, estas quests a mí sí que me I gustan. don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. Doran That's what the leader of the herd es called. Andorran. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. Andorran. I'll let you know what I find. Y lo de la Moonstone lo hemos encontrado antes también.
Para esta no lo podemos hacer todavía. Sería ahí, esta. Y a ver dónde es. Vamos a hacer esta, va. Y luego vamos así. Y luego a la otra. No, esta, hacemos esta y lo dejamos un ratillo, ¿vale? Y ya mañana seguimos. Mañana vamos a probar el Planet of Lana. Quizá jugamos un poco al After Us también. Y luego le zurriremos a este Still también. can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified, and then he was gone. And it was all. Your fault? He died protecting me. If I had been my mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Pobrecita. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Ole. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Y más. Dame más. Dame más praise. Mira, está nevando aquí dentro. Pero no llega la nieve aquí abajo. Madre mía, cómo se ponen aquí, ¿eh? Dios, ahora tengo hambre. Me voy a comer los trozos de pizza que quedan. Pero todos, ¿eh? O sea, no, para mañana no voy a dejar ni hostias. Y sabes que es cierto. Vale, no sé. Me faltaban por ahí cosas por hacer. Vale. Vale, podríamos ir a la sala de menesteres. Y luego vamos a la sala del mapa y ya seguimos la sala del mapa.
Eres muy cansino, Dick, ¿eh? Eres muy cansino. Gracias por el follow, doblados. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenidísimo. O bienvenidísimos. Ole. 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 Vale, no sé si cocinar. No vamos a hacer más potis. Y voy hasta arriba. Lo que sí que me han dado es cosas de estas. A ver. Vale, porque ahora tenemos otras alfombras nuevas, ¿no? O algo de eso. Vale, ¿y qué más tenemos? Pinturas. Mooncalf. Gracias por el follow, César Alberto. Muchísimas gracias por el follow. Mira, algún escudo de estos podríamos poner también. ¿Dónde podemos poner esto? Ah, vale, en la pared. Me gusta. A ver si son decoraciones de pared, seré idiota. Vale, y... Utility. De Utility ya tenemos lo que necesitábamos. No necesito más de esto. De botánica creo que tenemos ya todo también, ¿no? Estos son los pods, los compostadores. ¿Esto qué es? Y esto, la shopping station. Yo creo que tenemos todo. Lo que hemos sacado ahí. Hola, Dubi. Dick, es decir. Vale, y esto es que igual, si es que ya no necesito más material de este. Ahora mismo. Mira, Blue. Blue. Hostia, los pequeños crecen. ¿Yo me le está cambiando el nombre a quién? ¿A Dick? Es que tiene nombre de polla. Mira Lugari. Qué guapos los tres están. Ya para hablar eso. Creo que necesitamos ahora de los Dairclus. Dicky Dubi. Yo espero que nos den otra superficie de estas más, otro bioma de estos. Me encantaría que nos dieran otro bioma. A ver, mientras no tenemos hembras, podría dejar aquí otro Deerclaw. Mira, Bonnie Carmen. Y Bonnie Kobe.
Mira, mira, Bonnie Carmen. Me encanta, tío, es que me encanta. Mira qué bonitos. ¿Quién ha eructado? Cochino. Qué chulo es lo de los animales. Pelota. Roy Lozan, bonico. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo está ese Lozan hermoso, Lozano? ¿Por qué? No sé por qué no sirve, o sea, no están funcionando bien los comandos y eso. Pero muy buenas, bonico. Al V-Rising has estado. Tenemos que jugar de nuevo, Citus, ¿eh? De hecho, hemos decidido que vamos a empezar una partida nueva al V-Rising. Ahora que sabemos un poco cómo va, que le hemos cogido la marcheta, pues empezar de cero bien. ¿Verdad? ¿Cuántos animalicos tenemos más bonitos que todas las cosas? Mira cómo juegan. Mira, mira a Citus jugando a la pelota. Mírala. Me encanta. Os quedan 5 bosses nada más. Hostia, qué marcha más buena lleváis. ¿Y qué te ha parecido la nueva expansión? ¿Te ha gustado o qué? Que por cierto, muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por esa raid, por traer aquí a tu gentecilla. De verdad, un verdadero placer recibiros. Espero que lo hayáis pasado fenomenal. Y que tengáis un fantástico fin de semana, de verdad. Bonicos. Vale, esto lo podemos deshacer. ¡Ay! ¡Chufa! Pero bueno, Chufa, ahora terminas. Ahora terminas, Chufas. 34 y 33, 88. Me gusta esto, ¿eh? Me gusta esta. ¿Cómo estás, Chufa bonica? ¿Qué tal se ha dado el especial? Claro, ahora el bot viene. Big Trouble, ¿eh? Big Trouble con esta también. Bienvenidos a Hogwarts Souls. Hola, gatete, bonica. Y hola, Ricky, ¿qué tal? Hola, Demi. A ver, que antes creo que no sale tampoco porque no está funcionando bien el bot. Ahí tenéis al Cachafi. Ahí tenéis a Gatet. A Capochache le hemos hecho promo antes. ¿Qué habéis estado de sorteos? Time Abraru, venga. Hola, Pirata del Sur, ¿qué tal? Kiva, Bonico, Mista, ¿cómo estáis? Bonicos, bienvenidísimos todos los que venís con Alcachafi. Qué hermosos que sois, me cago en 10, si es que se os tiene que querer. Ahí está. ¡José Rinchis! Te tengo que guardar el audio del José Rinchis. ¿Te gustó ya el año pasado cuando salió? A mí el juego, el V-Rising, me moló mucho. Sácalo, véngame. Qué bonito sois. Hola, está limpio porque haces lava. Espero que lo hayáis pasado genial. Hola, Hamel, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos para ti también.
Y bienvenidísimos todos. Yo voy genial con el Rebelio. Con el Rebelio Souls, ¿vale? Porque esto es... Estamos jugando al Dark Souls en Hogwarts Legacy, como podéis ver. Me está encantando, ¿eh? Me está gustando muchísimo. Me lo estoy pasando muy bien con el juego. Yo no sé las horas que llevamos ya. Pero... lo dicho, me lo estoy pasando muy, muy bien. Vale, más Battlefield. Prefiero meter esto. Necesito el del confringo. Ahí va. Y este que es nuevo. Podemos mejorarlo. Y lo de los animalicos. Lo de los animalicos a mí me ha ganado, ¿eh? ¿Quieres con Inferi? No. Quiero cosas tochas. A ver qué podemos meter de 3. Vamos a meter este. De hecho, podríamos cambiar todos los trades de lo que llevamos. Porque esto no creo... Ah, sí, mira. Podemos también. Vamos a hacer daño, pero a cholón aquí. Vale, esto lo tenemos también. Como tenemos un montón de animalicos. Buah, vamos a pegar unas hostias ahora que lo vais a flipar. ¿Habéis visto qué chulo mi sala de los de los menesteres? Ok, Chibi, muchísimas gracias por pasar por aquí. Bienvenidísima, espero que lo hayas pasado genial. Y aquí eres más que bienvenida. Salvarinchis, ¿cómo estás, Salva? ¿Por qué está el juego en inglés? Porque me gusta más el doblaje en inglés que el doblaje en castellano. Y claro, tengo que tener todo en inglés o todo en castellano. Pues son así de melones. ¿Y esto qué es? En la sala del mapa, ¿no? Esto es en la sala del mapa, ¿no? La map chamber. Vaya mierda de configuración. Tal cual. ¿Sabes qué pasa, Salva? Que tienes que cambiar el idioma desde Steam. No tienes opción de cambiar el idioma desde el propio juego. Entonces es o todo en inglés, o todo en castellano, o todo en el idioma que tal. Se supone que hay trucos. De hecho, Waikiba me dijo que había una forma. Me pasó una forma para ponerlo tal, pero es lioso. Entonces paso. Welcome back. Hello, Prefiero jugarlo así y ya I está. have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've Claro, got es drills que to es help with liosa. the search. Que se puede hacer, que al fin y al cabo Troubling. Are these cosas peores repositories hemos like hecho, the pero broken paso de container I perder found el at tiempo con Rookwood eso. Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office. I understand. Vale, Good. I shall meet you in my portrait there. y esto me lo habéis dicho 40 millones de veces. Pero... Esto es mucho antes de lo de las bestias... Animales y bestias fantásticas estas. Y de Harry Potter, ¿no? Mucho, mucho antes. ¿Verdad? 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 Es que no me ha dado la quest.
How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Winpandium Leviosa. No, uso la chorra. Mi chorra es multiusos. Yo uso el pene para sacar el pan del horno, para meterlo. Si tú eres bestia, yo más, Braruk. 100 años antes o así. Es del nacimiento de Dumbledore, o así. Ok. Si me lo habéis dicho un montón de veces, pero yo sigo sin acordarme, no tengo memoria ninguna. Uy. A ver si seguimos bajando. Ahí tenemos una misión también. No, no sube. Pero... Now what am I supposed to do? A ver, ¿qué quieres? Pardon me, is there... No, it's not. We Wow. only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Ah, pero si eso lo he Bells hecho. are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. Pero si eso lo hemos arreglado ya. So, we've always been a duo of sorts, Adelaide and... It was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Perhaps I could help put the... Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell. You're certainly of more help than... Pues ya lo he hecho, ya lo he arreglado. The bells are back up, Evangeline. Ah, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster. Future generations may not truly appreciate what you've done, but... Pues si don't ya know how está. much this means for me and for Hogwarts. Yo no hago eso, Braruk. Aquí tiene 9 añitos de edad. Pues mira. Ah, vale. Esta es la misión que vi yo a Safi hacer. Esta es la misión que os estaba diciendo. Hostia, yo había visto a Safi hacer una misión que tenía que tomarse una poción no sé qué, que le hizo muchísima ilusión, porque claro, Safi, que es súper fan también de Harry Potter. ¡Oh, voy a tomar una poción multijugos! Hostia, pues... con las horas que llevo yo hechas... Hola, Mr. Fish. I hope I... Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. A mí me está gustando muchísimo, Gatet, y no soy fan para nada de Harry Potter. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. ¿Ves? La voz del profesor Fig mola mucho más en inglés. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with... He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Believe it or not, it's... Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice. ¿Ves? Aquí estaba súper emocionada, Chufi. Sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? Que no, a lo contrario, quiero decir que yo llevaré 60 horas ya. How do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my... Now, time is of the essence. Drink up and... Claro, yo es que cuando vi... Claro, pero Safi es que iba jugando mucho a su aire también.
Pues si todo el mundo puede hacer esto. Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Vamos. ¿Ves? Yo vi... Esta es la misión que os decía. Ya había visto al Cachufi. Y estaba súper emocionada. Y si es que es muy bonita Safi. Qué bonita es Safi, me cago en Ross. A moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you... I did? I did, yes. Well, spit it out. Probably best not to discuss... Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, Ay, qué bueno. to determine which student gets this rather unenviable task. Claro, si es que a los que os gusta esto... Proud, purebloods. The future is yours. A los que os gusta Harry Potter tendréis que fliparlo muchísimo con esto. None at all. Move aside. What could the headmaster want? Gareth. Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have... Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather... I'm looking for my house elf, surely. Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago. Muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potionist. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. On your way. Que mola muchísimo con el acento inglés y tal, tío. Well, there's one for my diary. Este tipo de juegos me mola mucho jugarlos así. A ver, me estoy dejando cosas por aquí. No puedo hacer rebelios mientras soy el profesor Black. I mean, out of my way, children. Headmaster, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mr. Gaunt. I beg your pardon, sir. I'm Taking the day off, eh? I have to write 20 inches on... Ah, yes. Mixed with, bubo tuba pus makes a... Are you feeling all right, sir? You don't... I assure you I am quite healthy, Gaunt. If... Chewing something. Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to... We could still have trials and a somewhat shortened season. But the injury, madam. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they are fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a... A silly game. I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall.
seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. La vamos a liar. Verás. Hasta luego, Kogawa. ¿Cómo estás, Rina Bonica? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Hostia, se me ocurrió algo de... Paso de ti. Venga, va, no. Voy a hablar con ella. Paso, no se han grabado los diálogos, va. Miss Broom, a word. Se me está cayendo los pantalones. Interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Cuanta más gente hable, pues más van a detectar de que no soy yo, ¿no? ¿Pasa con él? ¿Que no ha aparecido qué? ¿Qué ha pasado, Rina? ¿Quién ha desaparecido, Rina? Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more Hostia, pues mucho ánimo, Rina. leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's... I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking to confronting Ranrock's loyalists and... What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good. Ese que mola muchísimo el doblaje original. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. ¿Y a dónde me manda esto? Pues si esto no había salido aquí. Made it just in time. It's wearing off.
Ah, vale, aquí. Fig was right. Se cayó el balcón, no jodas. Now to speak the password to the gargoyle. Uf, qué mal rollo, Rina. Pues ojalá os aparezca pronto. Pobrecita. Pobrecita. Es un peligro. Ok, mista bonico. Yo también lo voy a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Y me voy a ir a mimir. Y mañana seguimos con estas cosillas. Que tenemos una quest nueva, que es esta. Nos queda poquito de este trial. Así que, a ver, nos queda poquito para este trial. Que es lo que digo, no... Vamos a guardar. Del juego nos quedará un huevaco y medio. Vámonos todos a la cama. Que es un peligro. Y tenemos talentos. 6 talentos disponibles. Mañana buscamos los talentos, ¿vale? Ahora me voy a mimir.